Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. José Alberto Perico Pérez nació en Capital Federal el 3 de agosto de 1947. Arquero, formado en River Plate, entre 1970 y 1974 fue el dueño del arco riverplatense. Quedó en la historia por su increíble capacidad para atajar penales, 14 entre 1971 y 1973. En toda su carrera atajó 21 tiros desde el punto del penal. En 1975 fue campeón de la Copa Libertadores de América, defendiendo la meta del Club Atlético Independiente. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, José Alberto Perico Pérez, el rey del penal. Y ahora sí, nos metemos de lleno con esta sección de los días miércoles que tanto nos gusta hacer a nosotros y que tanto disfrutan los oyentes, que la hemos bautizado Preguntar para Escuchar y Aprender. Y siempre tenemos del otro lado de la línea a un exfutbolista que dejó su huella en nuestro fútbol argentino. Hoy lo tenemos a José Alberto Perico Pérez. Más de 160 partidos en la primera de River, campeón de América con Independiente en 1975, dirigente gremial, atenti con este dato, y claro, a quien nos gusta la historia del fútbol argentino y no lo vimos jugar por cuestiones obviamente cronológicas, tenemos su leyenda, la de haber atajado 14 penales consecutivos entre 1971 y 1973, con un pico altísimo en aquel 1973, cuando atajó 7 penales en 6 fechas. Realmente increíble. Perico, lo saluda Carlos Zaira, junto a Nehuen Río. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer poder charlar con usted esta noche, José. No, al contrario, un gusto poder charlar y más de este tema que tanto nos apasiona, que es el fútbol, ¿no? Y la idea de esta sección que tenemos aquí en Abrí la Cancha los días miércoles es desarrollar una historia, en este caso la historia de su carrera en el fútbol profesional. Y cuando nos vamos al archivo, nos encontramos que su debut tuvo algo de imprevisto, ¿no? Porque ingresó reemplazando, en este caso, a un compañero, a Hugo Carballo, arquero titular de River, en aquel 1969. ¿Recuerda aquel debut, Perico? Sí, yo creo que esos son los hitos personales de uno donde siempre quedan grabados. Era la primera vez que yo salía de suplente en la primera división. Y el titular era Carballo, se lesionó en la vieja cancha de Platense y me tocó entrar, tal es así que ni los botines tenía ajustados ni nada por el estilo. Fue así, yo pienso que eso me ayudó bastante porque ni me dio tiempo a pensar en la responsabilidad que iba a asumir. Claro, ¿no? Que pienso en algunos arqueros que han tenido trayectoria y trascendencia en el fútbol argentino que debutaron como usted, ¿no? Ingresando por un imprevisto, en este caso la lesión de un compañero. Y lo consulto, José, ¿cómo era ser arquero formado en River en aquellos días? Porque imagino que la escuela de Amadeo, que se había ido del club hacía muy poquito tiempo, debía estar aún muy presente. Sí, mucho más en esa época que uno prácticamente se crió viéndolo a él, ¿no?
yo tuve la oportunidad de que ya joven hacía partidos en la tercera y en la reserva, y nos tocaba entrenar a veces con la primera, o bien en los días de práctica de fútbol era con la primera, y uno lo tenía siempre presente porque era el típico maestro que no necesitaba dar clase, viéndolo solo no se daba cuenta lo que era. Yo digo siempre que como Amadeo no hubo, no hay, ni va a haber. Fue algo perfecto, era el libro completo de lo que es un arquero, ¿no? Más, hasta estaba actualizado el hombre que... en lo que hoy es el juego del arquero, salir con los pies, jugar adelantado, todo eso lo marcó Amadeo. Claro, iba a señalar eso, ¿no? El arquero libero, y aparte, a ver, corríjame si no es cierto, pero Amadeo le pegaba maravillosamente bien a la pelota, ¿no? No, tenía los saques de arco con la pelota en la mano, que era impresionante, le pegaba la pelota de Champs y apuntaba al pecho o a los pies de los delanteros de River, que era cuestión de verlo, ¿no? Era la verdad un arquero completo, yo creo que fue completo por donde se lo mire. Y a usted, José, le tocó comenzar su carrera en un River que tenía, por un lado, toda esa cuestión de los 10, 11, 12 años que se iban acumulando sin títulos, pero por otro lado con una gran cantidad de jugadores juveniles surgidos en el club de gran jerarquía. A ver, de memoria, Alonso, Víctor Marchetti, JJ López, Mostaza Merlo, un poco más chico Alejandro Sabela. Le tocó compartir equipo con grandes figuras. En ese momento era la época donde River normalmente contrataba jugadores de otros clubes o del extranjero. Era difícil que surjan jugadores de divisiones inferiores. Tal es así que en cuanto a los arqueros, que fui el primero, mejor dicho, que surgió de las divisiones inferiores. Antes no había. Estaba, Amadeo durante muchos años de titular y tuvo de suplente a Rogelio Domínguez, a Gatti, siempre traídos o contratados de otros clubes. Y lo mismo pasaba en los demás puestos, eran todos jugadores contratados, hasta que a partir del año 69, 70, entonces sí River empieza a ascender a muchos de los juveniles que tenían una cantidad grande de muy buenos jugadores. O sea, River siempre hay un clásico. ¿Cómo? Le decía que hay un clásico muy recordado en cancha de Racing en el año 71, si mal no recuerdo, que River le gana con juveniles a los profesionales de Boca. Sí, me imagino un espaldarazo aquel partido. Sí, y fueron la mayoría de esos jugadores que quedaron en el club. O sea, River siempre, aparte tuvo verdaderos profesores en las divisiones inferiores. Yo tuve a Carlos Peuchele, tuve a José Ramos, a Ernesto Duccini, y eran palabras mayores, ¿no? Cuando uno hace un poco un raconto de la historia yo a River fui a los 10 años, ya preparado para ir a jugar a divisiones inferiores, y toda esa gente estaba en el club y eran verdaderos maestros. River fue usted sabe que tremendo. Sí. Nos gusta mucho en estas conversaciones que tenemos con muchos exjugadores de su generación, porque se llega a un punto que es el maestros. Usted nombró Duccini, semanas atrás Carlos García Cambón se emocionó al evocarlo. Usted nombró a Carlos Peuchele, y es un bronce del fútbol argentino, un maestro de muchas generaciones futbolistas. ¿Qué recuerdo tiene y qué nos puede decir de Carlos Peuchele? Y don Carlos era así como le decían cuando jugaba Barú y todo, tenía una visión para los jugadores. Yo recuerdo que a veces ya con los que él iba tomando un poco de confianza de nosotros, chicos que se venían a probar, él lo veía caminar y decía, juega en este puesto, o sea, o de delantero o defensor. Tenía una visión del fútbol impresionante. Aparte,
eran los maestros que con 2 o 3 correcciones modificaban un montón de cosas. Y si tenía que demostrarle a un delantero cómo tirar el córner, cómo pegarle a la pelota, él lo hacía sin media, con unos zapatos viejos que se ponía, y era otro tipo de gente. Yo a veces, cuando escucho hablar de los jugadores de ahora y todo, digo, me parece que se olvida un poco también de lo que fueron otros jugadores, ¿no? Creo que hay una deuda con quienes nos precedieron, algo que intentamos en cierto punto saldar aquí en el programa, justamente con estas charlas, con estas conversaciones, para no solamente evocar, sino conocer, y que no nos olvidemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de quienes nos precedieron, porque el fútbol argentino no nació ayer, no nació en las redes sociales, Esto es algo que hay que remarcar permanentemente. ¿Y cómo era ser arquero en aquellos días, José? Porque, a ver, Piero, ¿no? Lo nombró Amadeo, Hugo Gatti, que también había cambiado un poco el estilo, ¿no? ¿Cómo era atajar en aquellos días? ¿Qué se le pedía a un arquero? Yo siempre digo lo mismo, que yo jugué en primera sin haber tenido la base que tiene un arquero. En esa época, las divisiones de River, o sea, yo en todas las divisiones de River que jugué, salí campeón, menos en la primera. Y llegaban 1 o 2 pelotas por partido. O sea, no fui el arquero que tuvo un fogoneo en divisiones inferiores. Y pensar que en el arco estaba Mario Carrizo era muy remoto a que uno pensara que podía un día jugar ahí. Hasta que un día se dio, ya producto de los años de Amadeo, que ya estaba propenso a su retirada, pero era un arco que pesaba mucho. Imagino más en aquel River, ¿no? En aquel River donde pasaban los campeonatos, se peleaban todos, pero no llegaba la vuelta olímpica. Me imagino que debió ser muy difícil ser jugador de River a comienzos de los 70. Y sí, era difícil, aparte porque se peleaba contra un imponderable grande que no era solo el juego. Había factores extra deportivos que incidían para que River no llegara a obtener un título. Yo recuerdo que una vez estábamos en la concentración del famoso partido Independiente Racing, donde de la Casa hizo patear los penales de la Casa. Claro. Y que River era campeón o River no era campeón, o sea, era el fracaso total. Y el otro era, y bueno, y así vivimos unos cuantos años, ¿no? Perder los campeonatos por puntos, una época de esas que, gracias a Dios, se han superado, ¿no? Ahora, nos la dejó picando, José, porque nos habló de cuestiones extradeportivas. A ver, recordemos aquella última fecha del Nacional del 70, Racing le ganaba 2-0 a Independiente, con ese resultado River era campeón, Humberto de la Casa hace patear 3 veces un penal, si mal no recuerdo, el Conejo Tarabini a cejas, hasta que finalmente Independiente da vuelta al partido y se consagra aquella tarde. ¿Había una presión extradeportiva contra River en aquellos días? Y sí, acuérdense del penal de Gallo. 68. Claro, ya arrancaba en esa época. Yo creo que había en ese momento el peso dirigencial en la AFA y otros clubes eran superiores a lo que tenía River. River vivía, el dirigente de River, en un lirismo que no es para criticar, pero era lírico con respecto a otro tipo de dirigentes. River penó mucho de eso, que desgraciadamente después todas esas años de frustración recaían siempre con los jugadores. Y yo siempre digo lo mismo, no puede ser que River en 18 años que no salió campeón no haya tenido nunca un equipo como para haber salido campeón. River tenía grandes jugadores brillantes. Por eso a veces, y un poco a lo que estaba hablando antes, que yo digo es con el hecho de reconocer a los que nos precedieron y todo. Yo a veces estoy un poco en contra de esta dirigencia de River, que piensan que River nació cuando llegaron ellos a la comisión directiva.
y River tuvo jugadores sensacionales. Me parece que recordar a esa gente es bueno, pero no solo para los que lo tuvimos oportunidad de verlo, sino para la gente de ahora, ¿no? El fútbol no nació hace 4 años en River. El fútbol es de toda la vida. River tuvo jugadores brillantes. Yo tuve la fortuna de cuando era chico y no jugaba en River, y mi padre me llevaba a ver a River, y lo vi salir campeón a River en el 55, 56, 57, yo tenía 10, 12 años. Viví toda la historia de River. Y River tuvo jugadores magníficos. No se pueden olvidar de Hermito Nega, no se pueden olvidar de un montón de jugadores que hoy son olvidados, no se reconocen para nada. Pero bueno, en la época que estamos viviendo, con esta velocidad y con el hecho de que vale lo de hoy, se olvida todo, ¿no? Estamos viviendo así, apurados. No, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Hay una lógica de redes sociales que en ese sentido le hace mucho daño al fútbol argentino, y lo más curioso, lo más llamativo, es que cuando trabajamos la historia y la volcamos en las mismas redes sociales, muchísimos jóvenes se interesan y preguntan y consultan, y los clubes a veces fallan en eso, A veces los clubes no tienen esa dimensión, reitero, ¿no?, de quienes nos precedieron. Ahora, José, usted nos habló del lirismo, ¿no?, de un lirismo de River de los 60, de los 70. Se me viene a la mente una frase del presidente Kent en aquellos días, cuando decía que River ganaba los campeonatos, que debía ganar los campeonatos de cierta forma. Cuando llegó el brasileño Didi en el año 72, si mal no recuerdo, también fue una forma de lirismo, de entender el fútbol de una manera que tal vez iba a contramano del resto del fútbol argentino. Totalmente. Yo creo que Didi vino para cumplir otra función, vino para hacer una limpieza en River. Ese fue el mérito. Si bien obtuvo algunos resultados con los chicos y todo, que eran, uno le decía a los chicos, eran jugadores que podían jugar en primera tranquilamente, estuviera el técnico que estuviera. Pero pienso que él fue para borrar, digamos, directamente a muchos de los jugadores profesionales de un año atrás. Bien, es un tema que a la historia de River es complejo, lo de Didi, porque siempre quedó como un lírico incomprendido, y cuando uno hace un repaso, ¿no?, de aquellos días, es esto que nos dice, ¿no? Más allá de uno no lo sabía, ¿no?, esta idea de limpiar a un plantel, de estar a contramano de lo que era el fútbol argentino de aquellos días. Estamos hablando con José Alberto Perico Pérez, aquel arquero de los penales, pero también usted fue protagonista del clásico tal vez más trepidante de la historia, aquel del Nacional 72, el famoso 5-4 en la cancha de Vélez Sarsfield. ¿Qué recuerdo tiene de aquel partido? Y la pregunta es, ¿lo disfrutó o lo sufrió el encuentro? Y las dos. Por lo cambiante del resultado. Si bien ese día yo también atajé un penal, River estaba ganando, y en el primer tiempo tranquilo, el partido para River era cómodo, de repente Boca lo empata, pasa adelante a ganar Boca, y después River lo empata en el segundo tiempo, y sobre el final se hace el quinto gol. Y digo que esos son los partidos que dejan huella y duelen, en este caso para Boca, que perdió, ¿no? Pero para uno vivir todos esos cambios no es nada grato, ¿no? No, pero me imagino, José, no sé si tiene el recuerdo, pero me imagino lo que debió ser la tribuna de River cuando finalizó el partido. Debió ser una explosión de alegría difícil de imaginar, ¿no? Hay imágenes del encuentro, pero tal vez usted tiene un recuerdo o no de lo que fue el post partido. Y yo digo que la emoción es tan grande y tan es así que después surge un saludo en el fútbol que es
abrazo de gol en el minuto 90. O sea, tendría un abrazo de gol en el minuto 90, que fue el que hizo River, el quinto gol en el minuto 90. Yo creo que es la explosión máxima. No, la verdad no tiene parangón. No, es increíble, ¿no? Uno escucha el relato de los goles, que los tenemos aquí en el programa, uno ve las imágenes y es un partido, reitero, trepidante, increíble. Ahora, nos metemos en esta historia que la prensa de aquellos años 70 lo caracterizó como el rey de los penales. 14 penales consecutivos atajó. Y uno se pregunta, en tiempos en los cuales la tele no ponía cámaras en todas las canchas, donde, me imagino, usted nos dirá, habrá sido un poco de intuición, laburo, ver en los diarios, en las revistas, quién ejecutaba los penales y cómo lo hacía. ¿Cuál fue el secreto de esa racha increíble de penales atajados, José? Sí, es cierto, en esa época no había televisión o que uno podía... Yo me acuerdo que los días lunes leía uno de los diarios de deportivos de esa época y uno lo que podía nada más saber es que fulano de tal había pateado un penal a tantos minutos al palo derecho o palo izquierdo. Era la única información que había. Pero yo me valía mucho y tenía... qué sé yo, ese segundo de decisión, de acuerdo a cómo venía perfilado el jugador, ya buscar el lugar donde él iba a tirar. Aparte ya pensando de que el arquero es el que menos tiene que perder, porque se sabe que penal es gol. Y tal es así que hoy a veces, así viendo con amigos partidos y hay un penal y me animo a veces, digo, va a tal lado, de acuerdo a cómo se posiciona el delantero, la forma que está parado el arquero. Yo creo que es algo intuitivo de uno, ¿no? Perico, ¿es cierto el disco que grabó con los secretos para atajar un penal? No, ese fue un disco que me había invitado a participar el Pato Garré, pero era todo en forma de zorra, tipo comparsa, nada que ver, secretos no había. Estamos hablando con José Alberto Perico Pérez. Usted atajó un penal al gringo Escota. Yo creo que todavía pasados más de 40 años le deben doler las manos, Perico. Le pegaba fuerte. Pero recordando un poco lo del disco, el disco terminaba suerte y nada más. Y era un poquito así el resumen de lo que era atajar un penal. Había jugadores que le pegaban fuerte. En esta época el gringo Escota le pegaba fuerte. Después algunos, qué sé yo, después ya se había hecho como le tengo que patear un penal a que viene en racha atajando, porque fueron en 6 partidos 7 penales seguidos. La diferencia que marca de los 6 partidos era con Brindisi con los 2 penales. A Huracán, 1973, Huracán invicto, y a Miguel Ángel Brindisi, tal vez uno de los mejores 8 de la historia del fútbol argentino, atajarle 2 penales. Eso era tocar, me imagino, el cielo con las manos. Y yo recuerdo que el primer penal, era el primer penal, lo atajo, y el segundo no lo iba a patear Miguel, lo iba a patear a Baray. Y me acuerdo que Brindisi fue y le pidió la pelota, que lo quería patear él. Y yo dije, si lo quiere patear él, va a patear otra vez al mismo lugar. Y ya sin medio predispuesto para ese lugar. Que me hizo recordar a Martín Palermo, ¿no? En aquella Copa América del 99, cuando pateó los 3 penales, que los terminó errando los 3, ¿no? Qué porfiado. Bueno, Brindisi aquella tarde quiso la revancha y terminó la historia, pero porque le atajó los 2 penales. Aunque me imagino también que en un punto el rival ya estaba achicado, ¿no? Voy a enfrentar a un arquero que viene en racha, viene atajando uno tras otro. ¿Dónde pateo, no? Y el jugador que duda, imagino yo, ¿no? El jugador que duda le da una ventaja al arquero.
Y sí, yo digo que no miedo, pero yo creo que si uno enfrenta, o al revés, uno tiene que enfrentar a un delantero que sabe que penal que patea, penal que es gol, tipo Álvarez, tipo Corbata, de esa época, y uno ya la mira de otra manera, no sabe para dónde ir. Y lo mismo debe ocurrir con el delantero o el defensor que va a patear un penal y sabe que un arquero viene en racha atajando penales, ¿no? Claro. Lo más difícil, yo digo, de los penales es que era uno todos los domingos, porque a veces en definición por un partido son 5 penales, mucho más fácil atajar penales, porque ya no es tan difícil. Si uno analiza que de 5 penales se tira los 5 para el mismo lugar, alguno va a agarrar. Es difícil que todos cambien o tiren para el lado izquierdo. Con irse siempre para la derecha, algún penal va a agarrar. En cambio, creo que los domingos... ¿Cómo? No, le decía, esa estadística la comentó alguna vez el Pato Fillol. Me tiro siempre a la derecha o me tiro siempre a la izquierda, en algún momento un ejecutor va a dudar y va a patear hacia donde cree que yo voy a cambiar. O sea, la cuestión es un juego de estadísticas. Es así, eso se da más en las definiciones de penales, de 5 penales, ¿no? Ahí es donde claro. Se da más. Pero bueno, José, y en aquellos días de que estaba en racha, ¿no? De todos los penales, me imagino, lo que debía ser el Estadio Monumental o la tribuna de River ante cada penal que usted contenía, ya pasaron más de 40 años de esto, pero usted no estaba esperando un penal por partido para lucirse, como si fuera ya a esta altura un desafío personal. Esperándolo, no, pero sí me sentía muy confiado. Claro. O sea, no es que deseaba el penal, porque era un desafío grande, pero sí que cuando había un penal yo estaba convencido de que tenía mucha posibilidad de atajarlo. Me acuerdo que en esa época uno de los referís, que era Barreiro, había dado un penal donde todos los de River no habían ido encima, que no era penal, y me acuerdo que me dijo, cállese si usted lo va a atajar igual ahora. Y me mandó al arco y me echó. Le hago una pregunta. Luego del penal atajado, los 2 penales atajados a Brindisi, fue a jugar River un amistoso a Córdoba, ¿no? A la boutique frente a Talleres. Y todo el mundo esperaba un penal, ¿no? Y lo hubo. Luego de atajar ese penal, ¿es cierto la ovación de todo el público de los locales y los allegados también de River que habían ido a ese partido? Yo me acuerdo que en esa época, cuando había partidos así que salía River, partidos amistosos, y un poco ya se quedaba el penal, siempre había un penal. Pero en ese momento Talleres tenía un buen equipo, jugaba a Willington en esa época. Me acuerdo que Willington era el capitán de Talleres y yo el capitán de River. Y se esperaba el penal, ya se hablaba que iba a haber un penal. Bueno, y también tuve la suerte de atajarlo. Era parte del espectáculo el penal. Con la entrada estaba garantizado el penal atajado por Perico Pérez. ¿Por qué se va de River en 1975 cuando llega la Bruna? Perdón, no lo escuché bien. No, le preguntaba, José, usted se va a Independiente en 1975 en trueque con el otro Perico, con Perico Raimundo. La Bruna no lo quería en River. ¿Cuál era la situación en aquellos días? No era que la Bruna no me quería. En ese momento era la época donde River tenía una fuerte incidencia algunos militares. En ese momento eran 2 marinos que tenían mucha influencia en River, y un poco producto de las huelgas que había antes, y bueno, me tuve que ir forzado por eso, fueron los que prácticamente decidieron, o sea, primero cuando traen a Filiol, o sea, trajeron un arquero como para que mi ida no se notara mucho.
Pero recuerdo que después, el día que yo voy a arreglar con Independiente, me llamaron urgente para que no firmara porque River había cedido a Varillo, que era el tercer arquero que venía atrás mío, y a otro arquero que después surgió Landaburo. A Varillo le había dado a Gimnasia, y yo a Independiente yo no había firmado. Y me llaman a la noche para decir que no firmara, pero yo dije que ya había dado la palabra con Independiente y no iba a renunciar. Pero no, fue producto no fue, honestamente no fue deportivo por lo que me fui de River. Bueno, recordemos que usted fue durante mucho tiempo, estuvo al frente de agremiados, ¿no? En tiempos en los cuales, recuerdo la huelga del 71 con todo lo que significó y tantas otras movidas gremiales de los futbolistas en aquellos años 70. O sea, le pasaron factura. Y eso fue lo que pesó más, ¿no? En esa época, que era la época donde River estaba muy influenciado por estos marineritos en esa época. Y yo la verdad fui agremiado, no era, yo nunca tuve vocación de gremialista, honestamente no. Yo recuerdo que me vino a ver un día Ferreiro para colaborar con el gremio, porque había jugadores que no cobraban de otros clubes, ¿verdad? Y yo le digo, ¿cómo no cobran? Nosotros River todos los meses en forma puntual cobraba y todo. Yo no podía creer que los demás clubes no cobraban. Entonces me dijo, mira, ¿por qué no participás? Bueno, fui y después terminé siendo el secretario general. Pero una vez que después había dejado todo, ya dejé, yo no sentía lo que era el gremialismo. O sea, recordemos que un interventor, política, digamos, en la parte de colaborar sí, pero en la parte de gremialismo político como lo están realizando ahora, no. Recordemos que uno de los interventores de AFA de aquellos días era Rodolfo Donofrio, padre del actual presidente de River, ¿no? Que tuvo el entredicho con José Omar Pastoriza en aquella huelga del 71. Sí, señor. Entonces, me acuerdo perfectamente de esa época. Estuvo él de interventor y después estuvo también el padre de Fernando Niembro. Paulino Niembro. Paulino Niembro. En una época difícil de la Argentina, ¿no? Días complicados, sin lugar a dudas. Campeón en Independiente. ¿Cómo? No. Le decía José, campeón de la Copa Libertadores con Independiente en 1975. Alguna vez hablando aquí en el programa con el Chivo Pavoni nos decía un equipo de hombres. ¿Cómo lo recuerda aquel Independiente copero? Es así, era un equipo de hombres. La verdad, yo cuando llegué a Independiente me acuerdo que llegué y a las semanas nos fuimos de gira, una gira que en esa época equipos argentinos no lo hacían. Fuimos a Hong Kong, Japón, Indonesia, Estados Unidos, una gira grandísima. Y ahí pude ver lo que era Independiente. Tenía jugadores que eran, ¿no? En cualquier cancha que entraban se sabía que iba a ganar. Partidos más donde más demuestra lo que era el equipo es cuando por la Copa Libertadores tuvimos que jugar con el Cruzeiro en la cancha de Independiente y había que ganarle 3-0 para clasificar y se ganó 3-0. Aparte de hombres tenía un equipo tremendo, ¿no? Con la época de Bochini y Bertoni, Balbuena, Percy Roja, el Chivo Pavoni, el zurdo Miguel Ángel López, Comiso, Semenegui, ¿no? Era un equipo que pesaba mucho en la cancha. Aparte era un equipo que se relacionaba muy bien entre todos, ¿no? Había una cierta camaradería. Eso nos comentó el Chivo Pavoni, ¿no? Que era un equipo que si tenía que resolver las cosas se resolvían, pero cuando había que juntarse también se juntaban. La final con la Unión Española de Chile y la Intercontinental con el Atlético Madrid, que si mal no recuerdo todavía jugaba el Panadero Díaz y Cacho Heredia. Y Heredia, sí, que dirigía Lorenzo.
Mirá, lo tenía Toto Lorenzo en esa época ya en Unión de Santa Fe. ¿Y qué le faltó a aquel Independiente para ganar la Intercontinental ante el Atlético Madrid? Y nosotros habíamos ganado acá en la cancha de Independiente por un gol. Y después fuimos a jugar a Madrid. Hay algo que a veces a uno le cuesta hablar, porque ya pasó muchos años, pero era distinto el fútbol en esa época. La parte de los referidos era distinto, era muy difícil. El gol que nos hacen donde se marca la diferencia de puntaje fue una jugada con un offside bastante notorio. Era otra época. José, un placer charlar con usted. Gracias por su recuerdo, por su evocación, por enseñarnos sobre todo, que es lo que más nos gusta aquí en la cancha, en Radiográfica, y por eso lo convocamos a usted y a tantos otros jugadores, para que nuevas generaciones puedan aprender justamente de quienes nos precedieron. Le mandamos un abrazo gigante y lo dicho, muchísimas gracias. No, al contrario, les agradezco yo, ha sido una charla muy linda y siempre digo que hablar de fútbol, lo que pasa es que a mí mucho de lo que pasó, mucho no me gusta, ¿no? Ya son varios años, ya soy grande, pero ha sido muy, muy grato y ojalá que haya servido para la gente joven de tener algún conocimiento o alguna noción de lo que era el fútbol antes, ¿no? O sea, no solo con este reportaje, sino con lo que ustedes vienen a realizar. Le mandamos un abrazo gigante y muchísimas gracias, José. No, al contrario, el agradecido soy yo. Un abrazo grande. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.